Señales, software para empresas y estudios contables. Vamos a presentar la segunda parte del libro de sueldos digital en Señales, software laboral. Liquidación de aportes. Analicemos en primer término las normas legales vigentes. La Ley de Jubilaciones y Pensiones establece un 11% de aporte previsional. La Ley del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados establece un 3% de aporte para el PAMI. En ambos casos, la base imponible tiene un monto mínimo y máximo, que ANSES actualiza cada 3 meses. Si bien la Ley de Contrato de Trabajo establece un salario mínimo vital y móvil, ese no es el mínimo de seguridad social, sino el que actualiza ANSES cada 3 meses. Vamos a datos y opciones, conceptos a liquidar y vamos a crear un nuevo concepto. Filtramos los modelos por descuentos y seleccionamos aporte para jubilación con control del aporte mínimo. En ese caso, la fórmula que se arma tiene un 11% en la cantidad y el valor unitario toma el mayor valor entre la base mínima de cálculo para aporte de jubilación que ANSES actualiza cada 3 meses o la suma de conceptos asociados a la remuneración 1. Vamos a tablas de SICOS, topes mínimos y máximos, y acá es donde se cargan esos topes que ANSES actualiza trimestralmente. La Ley de Obras Sociales establece un 3% de aporte a la obra social y 1,5% en el caso que haya adherentes. Por otro lado, establece que la remuneración es la misma que la base de cálculo de seguridad social. Si bien en la práctica vemos que no se cumple esta norma legal porque las paritarias establecen conceptos no remunerativos que no aportan a seguridad social, pero sí a obra social. También establece la ley que la base de cálculo mínima es la remuneración normal de la actividad fijada por el convenio colectivo. En el caso particular del trabajo de tiempo parcial, se debe calcular sobre la remuneración de tiempo completo. Existe un decreto que establece que para el cálculo de aportes y contribuciones de obra social se toma como base el equivalente a 2 bases mínimas de las previstas por el ANSES, es decir, esas que se actualizan cada 3 meses. Como este mínimo difiere del mínimo establecido por la ley, vamos a ignorar esta norma legal. En puestos de trabajo, observamos que existe un campo en el cual podemos cargar la remuneración mínima para la obra social. Para utilizarla, vamos a conceptos a liquidar y creamos un nuevo descuento de aporte a obra social considerando el mínimo del puesto de trabajo. La fórmula es 3% en la cantidad y en la fórmula para el valor tomamos el sueldo mínimo del puesto de trabajo para calcular aportes a obra social o la suma de remuneraciones clasificadas en la remuneración 4. Veamos, cuando enviamos al libro de sueldo digital, seleccionamos el periodo y en la configuración existe una opción para que en contratos de trabajo a tiempo parcial tome el mínimo establecido en el puesto de trabajo. En ese caso, cuando generamos la liquidación, cuando ese sueldo bruto liquidado es inferior al mínimo del puesto de trabajo, observaremos en la remuneración 4 y 8 que Señales lo completa con el mínimo del puesto de trabajo. Volvamos sobre la norma de la Ley de Obras Sociales. Dice que la base de cálculo mínima es la remuneración normal de la actividad, tal como lo establece en el convenio colectivo. Ahora, esas remuneraciones, aparte de un básico, normalmente tienen adicionales como antigüedad, presentismo. ¿Cómo hacemos para que Señales también considere esos otros importes? Vamos al menú Datos y opciones, conceptos a liquidar y vamos a revisar primero las fórmulas que tenemos definidas. Tenemos un sueldo básico mensual
cuya fórmula para la cantidad está en blanco, lo que significa que por novedades vamos a informar un 1 para empleados de tiempo completo o la proporción que corresponda a empleados de tiempo parcial, por ejemplo 0,50. La fórmula para el valor unitario hace referencia al sueldo básico del mes completo, establecido en el puesto de trabajo. También tenemos una fórmula para la antigüedad, que en la fórmula para la cantidad tiene los años de antigüedad del empleado y en la fórmula para el valor unitario el 1% del valor liquidado en el sueldo básico. La fórmula para presentismo tiene en blanco la fórmula para la cantidad, de forma que en las novedades tenemos que informar un 1 si en ese mes el empleado tiene presentismo o 0 si no lo tiene. La fórmula para el valor unitario indica que es la 12ª parte de la suma de el valor liquidado en el código 1000, que es el sueldo básico, y el valor liquidado en el código 2000, que es la antigüedad. Lo que nos interesa analizar en este momento es cómo definir el aporte a la obra social. Veamos, la fórmula para la cantidad es el 3% y la fórmula para el valor unitario tiene, en primer lugar, la base de cálculo, totales liquidación obra social, que es la suma de todos los conceptos clasificados en la remuneración 4. Hasta ahí la fórmula normal. Lo que hemos agregado en este caso particular es que lo dividimos por la cantidad informada en el código 1000. El código 1000 es el sueldo básico mensual. Habíamos dicho que en ese campo íbamos a informar un 1 para empleados de tiempo completo o la proporción que corresponda a empleados de tiempo parcial. Por ejemplo, si la proporción del tiempo parcial es 0,50, en ese caso sería equivalente a estar multiplicando por 2 este concepto de obra social. Veámoslo en funcionamiento. Vamos a novedades de liquidación y vamos a hacer un empleado de tiempo completo, entonces ponemos en el sueldo mensual 1, en presentismo también le asignamos un 1 para liquidarlo. En el proceso de liquidación vamos a sueldos, liquidación de sueldos, seleccionamos el periodo y liquidamos. Observamos que el sueldo será el de tiempo completo, 80.000 pesos, la antigüedad para 20 años son 16.000 pesos, el presentismo es la 12ª parte de los dos conceptos anteriores, 8.000 pesos. Y la obra social 3.120 es el 3% de 104.000 pesos. Ahora, si en las novedades hubiéramos informado en el sueldo básico 0,50 en la cantidad, el sueldo mensual sería la mitad del que veíamos recién, la antigüedad también la mitad y el presentismo también la mitad. Pero el aporte a la obra social sigue siendo 3.120. Es decir, como si fuera de tiempo completo. Ahora observemos que el sueldo bruto es 52.000 pesos. 3.120 en relación a 52.000 pesos representa el 6%. Entonces en este momento debemos entrar a analizar otras normas legales. La ley de contrato de trabajo establece que los descuentos no pueden superar el 20% del monto total de la remuneración en efectivo. Y observamos que si tuviéramos la jubilación 11%, el PAMI 3% y ahora le estamos agregando en este caso particular 6% de obra social, llegamos al tope del 20%, por lo que deberíamos tener cuidado en hacer otros descuentos como puede ser aporte sindical. Vamos a enviar al libro de sueldo digital, seleccionamos el periodo y lo que vamos a usar en este caso es una nueva opción que está disponible en las últimas versiones de señales, que para determinar el mínimo de la remuneración 4 y 8 haga un cálculo inverso. ¿En qué consiste esto? Señales tomará el aporte que se liquidó para obra social, lo dividirá por el 3% y de esa forma determinará la base mínima de cálculo de las remuneraciones 4 y 8. De esta forma, si el cálculo está bien hecho, el mínimo también se determinará correctamente. Veamos, vamos a el registro de tipo 4 y analizamos en la remuneración 4 y 8 qué señales está informando, en este caso particular, 104.000, siendo que el bruto que hemos liquidado es 52.000. Esta fórmula especial que estamos usando para aporte a obra social, podemos hacerle unas adaptaciones para empleados jornalizados.
Repasemos. Si el sueldo básico mensual es mensual, la fórmula de aporte a la obra social en este caso sería el 3% aplicado sobre la base de cálculo de obra social dividido en la proporción que nosotros informamos en el sueldo básico mensual. Ahora, si el sueldo básico es por día, en la cantidad vamos a estar informando los días trabajados. Entonces tenemos que adaptar la fórmula de obra social para tomar el valor de la obra social y dividirlo por la proporción de esos días respecto al total de días. En este caso dividimos la cantidad informada en el código 1000, que son los días trabajados, dividido 22. 22 es el número, la cantidad de días que establece la ley de obras sociales para el mes completo. De la misma forma, si hacemos una liquidación de básico por hora, en la fórmula para la cantidad estaremos informando la cantidad de horas trabajadas en el mes por el empleado. Entonces, la adaptación que tenemos que hacer a esta fórmula especial de aporte a la obra social es dividir el aporte a la obra social por la proporción que representan esas horas trabajadas respecto a 200. Es decir, dividimos el valor informado en el código 1000 por 200.